Amados, aquí estamos de vuelta con este curso de epístolas fundacionales. Estamos analizando la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y hoy día corresponde la clase número 19. Oremos para que todo esto resulte bien. Si pueden cerrar sus ojos. Y agradecemos a nuestro Padre Celestial por habernos puesto en la iglesia de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención, a quien agradecemos por la salvación y nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para santificación y pedimos revelación de la palabra de Dios en nuestros corazones y que el tema o los temas que vamos a tratar hoy día sean para beneficio, para bendición de todos los creyentes, para ser guiados en sus vidas por el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Ahora, continuamos donde habíamos quedado y vamos a tomar solamente 2 versículos de Efesios 4, los versículos 26 y 27, que dicen lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos entrega estos mandatos obvios para la conducción de la vida de un creyente que está en proceso de santificación. Y aunque sean referentes a cosas que se esperan de los nuevos miembros de una iglesia, han quedado claramente definidos y los podemos apreciar como fruto manifiesto de la nueva vida en Cristo. Una vida que ha dejado atrás lo que se hacía antes de la conversión al Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira, que es un sentimiento emocional dado por Dios, no debe ser pervertida con el enojo menos descontrolado para producir daños a otros, sino que debe ser expresada
bajo dominio propio, conforme al propósito de la justicia de Dios. Esto puede ser perfectamente dentro del marco de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Ahora, si la ira se ha producido y llevado al enojo, quizás causados por la actitud o acción de otros que han posiblemente ofendido o hecho algo en contra de Dios. Es deber del creyente, por una parte, perdonar al otro y evitar que en nuestro interior crezca una raíz de amargura para con los demás, como aparece en Hebreos capítulo 12. Y recordar que todo enojo debe ser solucionado rápido, a más tardar antes que caiga el sol. Así, el creyente no dará espacio para que el diablo use el enojo para apartarnos de la relación con el Dios vivo y con el prójimo que haya ofendido. De hecho, en contraste a la ira, el amor ágape de Dios en nosotros cubrirá multitud de faltas. Por otra parte, si alguno siente ira con el sufrimiento de una gran injusticia o una ofensa grave, la palabra de Dios nos insta a perdonar siempre, a orar por los que nos ofenden y persiguen, y también a seguir el ejemplo de Jesús, quien, como aparece citado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta escritura Dios me la ha dado en los años para perdonar a personas que han hecho cosas gravísimas en la iglesia. Encomendar la causa al que juzga justamente. Ahora, obviamente que hay cosas y situaciones que pueden producir ira en nosotros, en relación a identificarnos con lo que Dios aborrece y condena, lo cual es absolutamente válido. Pero esa ira debe ser encauzada a acciones que agraden a Dios, que sean conforme a la justicia de Dios, como nos enseña la palabra de Dios. Acciones que podemos hacer tales como la intercesión, como fue el ejemplo de Moisés, en ocasiones en que el pueblo ofendía a Dios. O puede ser cuando esa ira nos lleva a exhortar a alguien. Esa ira, con esa exhortación, obviamente que debe ser con
mansedumbre y dominio propio. Y como ocurre muchas veces, la exhortación puede no ser recibida ni apreciada. Recordemos que cualquier enojo tiene que ser solucionado antes que termine el día, antes que se esconda el sol. Hay una ocasión que deben considerar los matrimonios, especialmente cuando el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Recordar eso. Antes que caiga el sol, solucionar todos los temas de falta de perdón. Y escribe también ahí en Primera de Pedro 3, el versículo 8 y 9, y esto nos compete a todos, no solamente a los maridos. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino que al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Eso por medio del apóstol Pedro. Con todas estas escrituras, no solo queda claro que el airarse es parte de nuestra naturaleza emocional, lo cual es válido, pero que la ocasión es ocasión para crecer en el dominio propio y para ejercitar la capacidad de perdonar, también para interceder en oración o también para exhortar con mansedumbre. Y por último, si no solucionamos rápidamente el enojo, nosotros no seremos perdonados tampoco por Dios. Nuestra relación con Él va a sufrir un corte. Y nuestras oraciones no solo no serán contestadas, sino que son abominables a Dios. Así, podemos abrir una puerta y darle ocasión al diablo para que nos angustie y oprima espiritualmente. Entonces, es de la mayor utilidad práctica que vuestra ira no lleve a enojo descontrolado, sino que solucionar esto, y como dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, sigamos ahora con la otra admonición del apóstol Pablo a los creyentes en una iglesia. Escribe Pablo:
el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este es un gran tema que refleja uno de los grandes cambios internos que van a ocurrir con el creyente que tiene la presencia del Espíritu Santo morando en su interior con la conversión. Ya no puede seguir robando. Permiso. Ahora, antes de la conversión, es notable la variedad de formas con que la gente roba. Puede perfectamente ser que todos nosotros fuimos ladrones. De niño puede que le haya robado a sus padres. Ya mayor, ahora puede ser de los que evitan pagar el IVA al comprar un producto o servicio con la intención que les salga más barato. O los que roban alterando el peso de una mercancía, engañando a los compradores. O los que venden algo con una falla que ocultan. O cuánta gente sustrae algún producto en un supermercado o una tienda e incluso lo justifican diciendo, pero si estos roban mucho más con sus precios. En los años me ha tocado conocer de casos de personas que han robado ropa en una tienda o le han robado a amigos cuando han estado de visita en sus casas. Algunas veces han robado joyas, otras dinero desde una cartera, juguetes, perfumes. Años atrás, cuando éramos cristianos nuevos, con Paulina, ella tuvo un restaurante en Washington que era frecuentado mayormente por empleados de organismos internacionales. Y tuvo la idea de poner como servicio a los comensales un juego de cuchillería Cristofol de plata que me habían regalado mis padres. A poco andar, desapareció el juego por completo y nos quedamos solos con un cuchillo como recuerdo, que todavía tengo en la casa. Es realmente notable ver cómo la gente roba si tiene la oportunidad. Algunos han robado a su empleador, no solo sacando la vuelta, sino que hasta sacando el café de la máquina en la oficina, o robando distintos implementos de fácil acceso. Al llegar a Cristo, la palabra de Dios es bien clara. El que robaba, no robe más. Cuando alguien llega al Señor, va a tener, obviamente, la convicción del Espíritu Santo para que no robe más. Y en los años, una de las prácticas de robo más común que se ve en creyentes insensatos
que desgraciadamente existen en todas las iglesias. A Dios gracias son pocos. Creyentes insensatos que evitan diezmar u ofrendar conforme a la palabra de Dios. De hecho, algunos de ellos se consideran expertos en descalificar las claras enseñanzas bíblicas al respecto, con expresiones tales como eso era para el Antiguo Testamento, o Jesús nunca enseñó de eso. Incluso a veces hacen comentarios sembrando dudas respecto al interés de la iglesia por obtener diezmo. Sea cual sea la crítica que hagan, lo que en realidad están demostrando es que en sus corazones nunca han solucionado el tema de no robar más. Incluso personas así suelen, y esto se ve, reclamar las grandes promesas de bendición de Dios para los creyentes genuinos, como las que se encuentran en el libro del profeta Isaías, tales como Isaías 41, del día 13, que puedo leer, Isaías 41, del día 13, claro, reclaman esta promesa, ¿no? Que dicen, y son preciosas, pero son para los creyentes, los que obedecen a Dios, y que dice en el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, otras veces reclaman la escritura tan conocida del profeta Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O reclaman la promesa que aparece en el Salmo 23 del rey David. O incluso reclaman las promesas del Salmo 91. Pero cuando llegan al profeta Malaquías, que trata el tema de diezmos y ofrendas, hasta ahí nomás rechazan la palabra de Dios y lo justifican el del Antiguo Testamento. Desgraciadamente, las personas que así actúan en una congregación no entienden que se están haciendo mucho daño a sí mismos. Primero, se marginan de las bendiciones de Dios en el ámbito espiritual, en el ámbito financiero. Van a experimentar constantes pérdidas. Es como tener los bolsillos rotos. Nunca van a poder salir de deudas. Van a ser objeto de ladrones. Las cosas en sus casas se van a echar a perder. No funcionan. En el trabajo van a sufrir pérdida. Son las personas a las que echan en los trabajos.
Si tienen un vehículo, ¡oh, Dios me libre! Esos vehículos van a fallar de continuo. Y las oportunidades de progresar en la vida los van a pasar de largo. Es muy triste ver personas así, porque uno sabe a la luz de las Escrituras que les va a ir mal en la vida. Eventualmente, en todas las áreas, van a experimentar disminución, menoscabo, porque sencillamente Dios no protege ni bendice al ladrón. En contraste, cuando hay una conversión genuina, el corazón del creyente se alinea con las enseñanzas de Jesucristo y está gozoso de participar apoyando la obra que Dios hace a través de la iglesia. Y va a evidenciar un corazón generoso, obediente a Jesús. Incluso puede estar dispuesto a darlo todo. Y claro, es allí donde necesita consejos sabios de la palabra de Dios para evitar actuar sin razón, sino conforme a la sabiduría de Dios. Les cuento una anécdota. Años atrás, cuando éramos estudiantes en Cristo para las Naciones con Paulina, allá en Dallas, entablamos amistad con una compañera que era la pareja de un famoso cantante de Estados Unidos. Y esta niña había llegado al Señor en California, vivía en Hollywood, y de alguna manera vio que Jesucristo decía darlo todo, y lo dio todo, pero sin preguntarle a Dios cuánto, ni cómo, ni a quién darle. Y aprendió de una manera difícil que uno tiene que pedirle la guía y la sabiduría al Espíritu Santo para actuar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, para esto, les insto a considerar el consejo de las siguientes escrituras para que les vaya bien, para que gocen de la protección del Señor y sean prosperados en todo, espiritualmente, también en sus finanzas. Por ejemplo, Proverbios 11, versículos 24 y 25, nos enseñan lo siguiente. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en miseria. El alma generosa será prosperada. El que sacíe a otros, también él será saciado. O el Proverbio 10:22 nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Consideren este otro proverbio. Proverbios 8, versículos 20 y 21. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Para dejar de robar. Porque hay personas que pueden robarle a Dios. Enseña la palabra. Leamos entonces algunas escrituras con que Dios enseña para que haya un cambio de vida real, pasando de la destrucción, de la disminución, de las pérdidas, a una vida bendecida y protegida por Dios. Esto es de la mayor utilidad. Incluso puedo recordar casos de personas en los años que me ha tocado conocer. Me acuerdo de un caso en especial en la iglesia de Segovia. Una persona que en los años vio grandes destrucción en su vida. ¿Y es por qué? Porque nunca solucionó el tema del dar y diezmar. Se resistió y terminó perdiéndolo todo. También hay personas que me ha tocado en los años ver que ofrendan conforme a lo que ellos consideran o diezman conforme a lo que ellos piensan, no conforme a la palabra de Dios. Y incluso se pueden sentir bien dando una gran ofrenda para algo, pero no se dan cuenta de que esa actitud obedece a un espíritu humanista, ese que se pone por encima de Dios, que considera la opinión propia por sobre la palabra de Dios y por tanto decide cómo, cuándo y dónde dar y qué porcentaje diezmar o no. Y eso, obviamente, que los abre a destrucción, los abre a pérdida y a que Dios no pueda bendecirlo. No pueda, con todos los esfuerzos que haga. Vamos a leer entonces la palabra de Dios y recordando lo que dice no solo aquí en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento con respecto a lo que Dios requiere. En Malaquías, el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, escribe: porque yo Jehová no cambio. Y en el Nuevo Testamento, esto lo pone la palabra de Dios de la siguiente manera, en Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, en ese contexto, leamos lo que Dios le dice. Y vamos a leer Malaquías 3 del versículo 6 al 12. Hoy día solamente lo vamos a leer y a la semana siguiente, en la clase número 20,
vamos a tratar más en detalle el dar, el diezmar, todo lo que compete al creyente genuino. Dice la palabra, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sabemos que ese es una designación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Ahí está. Ahí está. Es Dios el que está diciendo esto. Como pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y esto está escrito para creyentes. Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí vienen las consecuencias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Deuteronomio 14:23 nos da la respuesta para aprender a temer a Jehová. O sea, esto de diezmar y ofrendar no es un tema menor para Dios. Dice que con eso vamos a aprender a temer a Dios. Y escribe en el versículo 10 de Malaquías 3, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amados, a Dios gracias, yo escuché esta enseñanza como cristiano recién convertido y tomé la decisión a seguir a Jesucristo en sus términos, incluyendo el área financiera. Y cuando en la iglesia preguntaban cuánto hemos de ofrendar a Dios en el tiempo de la ofrenda, yo le preguntaba a Dios de corazón, Señor, ¿qué quieres que dé? Y en varias ocasiones el Señor me dijo, todo lo que tienes en el banco. Y yo le comentaba a Paulina, y ella me decía, si Dios te dijo eso, es lo que hay que hacer. Y yo hacía un cheque por todo lo que tenía en el banco. Así el Señor nos probó. Así el Señor nos llevó a tener ese corazón dadivoso. Regalamos autos, posesiones, hemos regalado casa,
hemos siempre estado dispuestos a dar todo, porque Dios es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él protege y Él bendice. Y yo creo que cualquier persona que quiera alguna vez escribir un libro de la historia de fe de la casa del Señor, va a tener que incluir, sin lugar a duda, este importante aspecto de contar cómo Dios bendice a la casa del Señor de la manera más notable. Nos prospera, nos protege, notable, porque actuamos conforme a la palabra de Dios. Creemos con gozo que Dios es nuestro proveedor. Seguimos la próxima semana. Amados, la única intención de Dios, lo que yo entiendo, es que Él quiere a toda persona creyente que deje de robar, no robe más, y que sea protegido, bendecido, prosperado por el Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.